Hermanos, saludos, bendiciones. Estamos contentos, gozosos de estar en la casa del Señor, casa de adoración, casa del pan, casa donde venimos a rendir culto al único Dios vivo y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También saludos a los hermanos que nos están viendo a través del internet o que eventualmente verán estos estudios y toda la programación de esta iglesia local. Así que esta iglesia local es primera iglesia bautista hispana de la ciudad de Coral, que pastora nuestro hermano pastor Azar González, se encuentra en medio nuestro. Así que vamos a redimir el tiempo para seguir transcurriendo en este gran estudio Escogidos en Cristo, y estamos ahí entrando en la séptima parte, esta séptima parte que se trata de la cruz de Cristo, y la hemos dividido en 13 puntos. Ya hemos discutido 3 puntos o 2 puntos y vamos a entrar hoy en ese tercer punto. Estos son los puntos que hemos discutido hasta ahora. En esta séptima parte de la cruz de Cristo hemos discutido lo que es que la cruz es el eje de la doctrina bíblica. Ahora toda la doctrina bíblica, todo el relato bíblico, todo el consejo bíblico va apuntando a esa obra redentora de parte de Dios, ¿verdad? Cuando decimos Dios, decimos del ser, del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esa obra redentora, facetas del tema, que fue lo que salimos la semana pasada, y hoy vamos a entrar aquí, en el tercer punto, la anticipación de la cruz en el Antiguo Testamento. Así que vamos a estar viendo varios pasajes bíblicos, vamos a dar lectura a esos pasajes, vamos a hacer algunos paréntesis para dar énfasis o dar algunas precisiones de lo que se trata ese pasaje bíblico para que podamos entenderlo, ¿verdad que sí? Sobre todo Isaías 53, que Isaías 53, que es palabra de Dios, ¿verdad que sí? Aunque los judíos ortodoxos lo arrancaron de la Biblia, ¿verdad? No quieren leer, no quieren saber de Isaías 53, sí de Isaías capítulo 9, que es el Cristo que viene reinante, poderoso, dominando, ¿verdad? Rigiendo con vara de hierro a todas las naciones, y que los salvaría básicamente de lo que era social político. No el Cristo de ese capítulo 9 comparado con el Cristo 53, un Cristo que viene a salvarlo, pero está muriendo en una cruz. Ese 53 Isaías no quieren saber de él, ¿verdad? Pero si nosotros predicamos, ¿verdad? Y nos emparamos en todo el consejo de Dios. Así que vamos a hacer varias precisiones, Isaías 53, que nos va a confirmar la verdad que venimos expresando. Hace varios domingos vimos que Dios en la segunda persona encarnada, ¿verdad? En esa segunda persona, Jesucristo, no solamente se aproxima, o sea, no se acerca al hombre, lo comporta, sino que se aproxima, se hace nuestro prójimo. Entonces, dice Hebreos capítulo 2, que vamos a estar viendo ahora el versículo de esos versículos finales del capítulo 2 de Hebreos, que por ese compañerismo puede ver el dolor, porque él experimentó el dolor, ¿verdad? La traición que puede experimentar nosotros, y es poderoso para socorrernos. ¿Por qué? Porque tuvo experiencia humana. Fue un hombre 100%, ¿verdad que sí? Así que vamos a estar viendo eso de Isaías 53, eso de que por sus llagas fuimos sanados, curados. Entonces, cuando decimos llaga, nos enfatizamos, bueno, él era toda una llaga, realmente. Fue tan lacerado, tan lastimado su cuerpo, que básicamente todo ensangrentado, su cuerpo era una llaga. Pero eso no es lo que se refiere en sí el texto hebreo. O sea, lo comporta, ese sufrimiento humano, todas esas laceraciones, todas esas heridas, todo eso lo comporta, todos esos golpes que recibió, todos esos azotes, comporta esa llaga. Pero esa llaga, en el hebreo dice azotaina, por su compañerismo. Si Dios no se humaniza, si Dios no se hace un hombre igual que usted y que yo, vamos a estar viendo ese primer capítulo de Juan. O sea, no solamente la azotaina, que fue un dolor, fue puro dolor, lo vimos aquí la semana pasada, que no quiso ser analgésico para evitar el dolor. No, eso fue a puro dolor, ahí en la cruz del Calvario. Pero hubo un compañerismo. Dice que en el principio el verbo era con Dios, y el verbo estaba delante de Dios, y el verbo es Dios. Juan 1:1. El versículo 14, y aquel verbo, o sea, básicamente, perdone que me subo el tono. Sí, no, hermana, porque lo que pasa es que hay cosas que emocionan a uno, la palabra de Dios emociona a uno, ¿verdad?
Y vamos a leer un versículo hoy que yo espero que Dios me dé la templanza de no... Porque cuando yo leo ese pasaje bíblico me derrumba, hermano, me derrumba. Me derrumba porque lo he internalizado en mi vida. Y es un versículo muy grande. Y a mí me derrumba, me conmueve y me da mucha emoción y conmoción. ¿Por qué no, verdad? Porque amo mucho a mi Redentor. Entonces, vemos que esa azotaina y aquel verbo, o sea, básicamente Juan está diciendo en el versículo 14, de lo que hablé, de ese verbo que estoy hablando en el primer versículo, ese verbo que es Dios se hizo carne y habitó. En el griego dice tabernaculió. ¿Qué sabe que tabernaculió? Puso su tienda de campaña en esta tierra, viviendo como usted, como yo, pasando necesidad, pasando hambre, cansancio, experimentando traición, dolor, desconfianza, deslealtad, todo. Entonces vamos a estar viendo eso. Así que el tema de hoy es que la anticipación de la cruz en el Antiguo Testamento, o sea, todo iba apuntando allí. Hermano, Abraham, que era, vamos a decir, en el término de Medio Oriente, así medio árabe, era como decir un beduino. Iba transportando, ¿verdad?, de un lugar a otro con una tienda de campaña. Escuche, ejemplo para nosotros. Por eso que somos hijos de Abraham en cuanto a lo espiritual. Dice, padre de la fe. Hermano, usted lea toda la vida de Abraham en Génesis. Cuando Abraham se movía de un punto a otro, cuando llegaba a ese lugar para armar su campamento, lo primero que levantaba era el altar para adorar a Jehová. Y después entonces montaba su tienda donde iba a dormir. Tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham tenía a Dios en primer lugar. Quizás usted y yo, bueno, vamos a montar la caseta donde voy a dormir primero y después montamos el altar. No, él establecía el altar para adorar a Jehová y entonces después se encargaba de las cosas personales de él. Primero lo de Dios, ¿verdad? Ejemplo para nosotros. Así que vamos a estar viendo esa anticipación. Hermano, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Porque recibimos eso por internet de lo que hablamos la semana pasada, de que la palabra de Dios, según Hebreos 4:12, que es viva y eficaz, ¿verdad que sí? Y hablamos de eficaz y eficiente. ¿Entendimos eso? ¿Verdad? Porque yo lo contesté a través del internet, pero si acaso algún hermano tiene alguna duda sobre eso, ¿verdad? Eficiente, eficiente, objetiva. La palabra de Dios es eficiente para salvar a todo aquel que cree. Eso es objetiva. O sea, en otras palabras, el mundo la crea o no, es poderosa para salvar. O sea, vamos a ver la palabra, el logos, la persona, como usted quiera expresarlo. Eficiente. Eso es objetivo. Para nosotros es subjetiva porque lo hemos creído. O sea, en otras palabras, para poder expresar esto si alguno tiene una duda, la palabra de Dios es objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Que aunque muchos la crean y otros la crean, no hace diferencia. Sigue siendo verdad. Eso es ser objetivo. Pero para mí esta palabra que es objetiva, que es palabra de Dios, como he creído, para mí es subjetiva. Porque está inmanentemente en mí, en cada creyente, hermano. Y así es lo que es eficiente y eficaz. Eficiente, la palabra de Dios es eficiente para salvar a todo aquel que cree. Pero solamente es eficaz a aquellos que la hemos recibido. Lo hablamos la semana pasada, doctora, sobre la acetaminofén, que es eficiente para el dolor de cabeza. Objetivamente, está el frasco ahí, está el frasco fuera de mí, esa aspirina o esa acetaminofén, ibuprofén, es buena para la fiebre y el dolor. Objetivamente está allá, es eficiente, pero es eficaz cuando yo la ingesto. Así es, doctora, la palabra. Estoy aprendiendo mucha medicina con el doctor, así que, le hago muchas preguntas al doctor, ¿verdad? Fuera del culto sobre medicina, pastor, porque, doctor, perdón, ¿verdad? Porque quiero hacer una analogía entre la palabra de Dios y lo que es la medicina, en cuanto al alimento físico y el alimento espiritual. Así que, entendemos ahora, ¿verdad que sí? Que la palabra de Dios, ese versículo dice, eficaz, eficiente. Así está en el griego, eficaz, eficiente. ¿Verdad? No solamente es eficiente, sino que es eficaz. Pero ¿para quién ha sido eficaz? Para lo que hemos creído. Para el que no cree, sigue siendo eficiente. Tiene el poder para salvarlo. Pero si no es eficaz, a menos que él la acepte. ¿Verdad? Y esa condicionante es a la persona de Yeshua. Así que cerramos paréntesis. Cuando vamos a comenzar esta introducción, cuando usted va leyendo la epístola a los hebreos, y siempre doy este consejo, hermano, es un libro tremendo, porque siempre está apuntando a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Ese sumo sacerdocio.
superior a Moisés, a todos los profetas, superior a los ángeles, superior a todos los seres humanos. Está hablando de la superioridad, ¿verdad?, de Jesucristo. Pero hermano, si usted comienza a leer hebreo y lo lee, lo va a entender parcialmente. Haga al menos una lectura panorámica de Levíticos. O sea, usted antes de estudiar hebreo, lea Levítico, sin entrar en mucho detalle, lea Levítico, todo el libro de Levítico. Cuando usted lee hebreo, entiende aquellos sacrificios que eran tipos del sacrificio de Jesucristo. Puede entender plenamente la carta a los hebreos. Así que cuando vamos a la carta a los hebreos, Hebreos está apuntando a aquellos sacrificios levíticos, sobre todo capítulo 10, Padre, ofrenda, sacrificio de toro, machos cabríos no te agradaron. ¿Ves? Por eso que eso se hacían año tras año, año tras año. Aprópiame cuerpo, Padre. Estoy haciendo una paráfrasis de Hebreos 10. Aprópiame cuerpo. Para yo entrar en el mundo, o sea, yo que soy espíritu igual que tu Padre, aprópiame un cuerpo humano. Y está hablando ahí ya de Jesucristo, hombre, para yo entrar en el mundo. Escuche, Jesús, o Cristo, la segunda persona, Dios Hijo, el Hijo de Dios para nosotros, ¿verdad que sí? Pero lo correctamente Dios Hijo, segunda persona de la deidad. Antes de eso era solamente espíritu. Y estaba, escuche, fuera del espacio y el tiempo. O sea, en otras palabras, el espacio del hombre, este espacio no le afecta a Dios. ¿Por qué? Porque Él es inmenso, infinito. El tiempo para Él no transcurre. Dios es atemporal, está fuera del tiempo. Pero Padre, aprópiame el cuerpo y yo entraré en el mundo con el cuerpo humano y cumpliré totalmente tu justicia, aplacaré tu ira para que todo aquel que cree en ese sacrificio tenga salvación. Así que este pueblo rebelde, desobediente, no nos ha agradado para nada. Aprópiame el cuerpo para yo ir, ¿verdad? Aplacar esa ira, para que con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, porque aquello había que hacerlo año tras año, año tras año, porque no quitaba el pecado, sino que cubría. Era como un tapete, una alfombra, pero el pecado estaba ahí. Cristo viene, levanta la alfombra y quita el pecado del mundo y lleva el pecado con él. Tremendo, ¿verdad que sí? Y ya, con una sola ofrenda, justificó e hizo santos para siempre. ¿A quiénes? A los que hemos nacido, a los que hemos creído en Él. Así que cuando vemos esa epístola a los hebreos, vemos que todos esos sacrificios, escuche, otro consejo que le doy, hermano, porque hoy he visto eso de cristianos, burlándose del pueblo judío, burlándose de los días de fiesta del pueblo judío, de esos sacrificios. Hermano, estamos claros que ese sacrificio es superior que aquellos sacrificios, y eso es bíblico. Pero aquellos sacrificios no lo estableció el pueblo judío, lo estableció Jehová para ese pueblo. Y escuche, y esos sacrificios levíticos no solamente son tipos del sacrificio de Jesucristo, sino que son la base. Vamos a ver un versículo hoy en el hebreo, que es lo que dice ahí. Vamos a ver esa precisión en el hebreo para que vea que a veces lo tomamos así tan liviano, ¿no, hermano? No, hermano, eso lo instituyó Jehová Dios para con su pueblo, como un tipo de sacrificio que va a ser su Hijo Jesucristo. Así que vemos todo eso en toda esa sangre ofrecida de esos animales en el Antiguo Testamento, esos sacrificios que básicamente estaban apuntando hacia la cruz del Calvario. Mire, hermano, las pieles de los animales preparados por Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva, recordamos eso, ¿verdad que sí? Esos animales, para Dios obtener esas pieles, ¿qué hubo que haber? Derramamiento de sangre. Para vestirlos a ellos, cuando ya tenían conocimiento entre el bien y el mal. El sacrificio que trajo Abel, ¿verdad que sí? Aquel trajo una ofrenda vegetal, pero este trae una ofrenda animal. Hubo un derramamiento de sangre. Aquellos holocaustos, escuche, holocausto que hizo Noé. ¿Y cuál es la diferencia de un sacrificio a un holocausto? Hay sacrificios, escuche, que cuando usted lee Levítico es precioso. Si había una familia muy pequeña, o sea, un matrimonio que aún no tenía hijos, tenía que unirse con el vecino más cercano. Por eso es que su vecino más cercano es su familia más cercana. Biblia, eso es Biblia, hermano. Cuando había un matrimonio solo o que solamente tenía un niño, si mataban un cordero, escuche, como sacrificio para cubrir ese derramamiento de sangre, pero ese animal podía ser ingestado por esa familia. ¿Qué pasaba? Si eran un matrimonio con un solo niño, un matrimonio solo que no tenían niños,
ese cordero era mucha carne para ellos. ¿Qué hacían? Se unía con la familia, eso decía Levítico, únase con la familia, o sea, con el vecino más cercano, para que compartan esa carne. Esos sacrificios, ese derramamiento como sacrificio a Jehová, ¿verdad que sí? Un sacrificio por los pecados del pueblo, pero también esa carne podía ser ingestada. Cuando usted vea la Biblia holocausto, ese animal no se puede comer ni un pelito. Así había derramamiento de sangre, después se quemaba ese animal. Ay, el anillo. Se quemaba ese animal. Pastor, le he rebajado hasta las manos. Sí, he perdido peso hasta los dedos, fíjese, ese anillo que ha apretado hasta. Entonces, hermano, ese animal se quemaba completo. Y ese era olor fragante a Jehová. Pues, Noé, hubo unos sacrificios holocausticos, Noé. Y también el pueblo hebreo, holocausto. Se derramaba la sangre de ese animal. Después que moría, era quemado. Y es, hermano, tremendo. ¿Usted cree que ese animal puede oler bien ese humo de pelo de animal y carne y todo eso? Pero eso dice que era olor fragante a Jehová. Porque no era el olor, sino la intencionalidad, el sacrificio. Y eso aplacaba la ira de Dios por un año. Estaba el pecado ahí, cubría el pecado del pueblo. Así que vemos todas estas ofrendas repetidas de Abraham, como hablé ahorita, que cuando movía su campamento, lo primero que levantaba era el altar a Jehová. Todo esto expresan distintas formas del derramamiento de sangre, ¿verdad? Que hace, escuche, remisión. Remisión, ¿verdad? Hay muchas definiciones, pero definición básicamente es el perdón que Dios otorga a alguien que le ha ofendido. Eso es remisión. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre para que Dios perdone al que lo ha ofendido a él. Por eso que Jesucristo tuvo que derramar la sangre, inclusive, doctor, hasta el suero. ¿Verdad? Que ya cuando el cuerpo ya derrama toda la sangre, sale ya sangre con agua. Que es lo que, básicamente, el cuerpo es 3/4 partes de agua. O sea, y ahí Jesucristo, a través de su costado, lo que botó fue el suelo, o sea, derramó toda su sangre. Vertió toda su sangre allí. Por amor a nosotros. ¿Verdad que sí? Así que vemos básicamente que todos esos sacrificios van apuntando allí. Vamos a ver este versículo, hermano. Hebreo 9:22. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de Dios para aquellos que le han ofendido a él. 9:22, Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay o no se hace remisión. Escuche, y hay un problema muy grande desde la caída. A veces vemos, no, la caída, el pecado. Y eso es viéndolo muy superficialmente. ¿Usted sabe el problema del pecado? Comporta que usted ofendió a Dios. ¿Verdad que sí? Comporta que muchas personas, pecado, ¿sabe lo que es afrenta? Afrenta a Dios. Es pecado. Afrenta a Dios es, escuche, porque estoy hablando de estos días con un hermano. Afrenta a Dios es, usted está pecando, un pecado tremendo, quiere seguir pecando, eso es pecado, y un hijo de Dios, eso es rebelión, conoce la verdad. Pero afrenta es usted levantar el puño y decir, voy a hacer esto porque yo quiero hacerlo. Mantente en su lugar que yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es una afrenta. Retar a Dios. No solamente pecar, ¿verdad? Porque el creyente peca y se contrista y va y hacemos como Adán, nos escondemos, queremos escondernos la presencia de Dios. Pero afrenta es usted dar la media vuelta y decirle, voy a hacer lo que yo quiero. Hago esto con toda reverencia, hermano, para ilustrar. Levantar el puño contra Dios. Retar a Dios. Eso es afrenta. Fíjese. Y lo comporta eso. El gran problema de la humanidad es que ha ofendido y ha pecado contra un Dios que es eterno. Ahí está el problema. En segundo plano, el pecador. Pero en primer plano, ¿sobre quién recae esa ofrenda? Esa ofensa. ¿Quién la está recibiendo? Por tanto, usted y yo siendo temporales, ofendemos a un Dios que es eterno. Por tanto, esa ofensa, ¿qué es?
eterna, porque la recibe Él. Por eso tiene que hacerse carne la segunda persona, para que esa segunda persona, en cuanto a la carne perpetuo, pero en cuanto a su persona eterna, para que con la vida de infinito valor, de eterno valor, de inmenso valor, aplacara la ira eterna de Dios. ¿Entendemos ahora? Yo decía a este hermano, si lo mejor que tenemos nosotros, a pesar de las circunstancias, tenemos paz. Yo tengo paz. Yo tengo paz, escuche. Hay turbulencia en nuestras vidas. Hay problemas que no nos agradan. Pero hay paz en nosotros. Porque dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso para mí es suficiente. Suficiente. Tengo paz para con Dios. Pastor, esa es la paz que tenemos que tener. Sí, con el prójimo, con la familia, con el cónyuge. Pero sobre todo, paz para con Dios. Sí, hermana Yolanda. Es bendita esperanza. O sea, que en otras palabras, hermana Yolanda, todos estos torbellinos que nos rodean y a veces las tormentas que estamos entrando, ¿verdad? En ese caminar, en ese sufrimiento humano, nos dolemos, somos seres humanos y somos débiles, ¿verdad? Somos débiles, todavía no hemos sido perfeccionados. Tenemos paz para con Dios y porque tenemos esa bendita esperanza que Dios va a cumplir la promesa, que en algún momento vendrá por nosotros. Entonces, esa es la paz que nos referimos, ¿verdad? ¿Sí? Pero que esa paz costó, qué alto precio, ¿verdad? Así que, sin ese derramamiento de sangre, no hay o no se hace remisión. O sea, si no hay derramamiento de sangre, Dios no perdona al que le ha ofendido. ¿Qué problema había con los sacrificios? O sea, no con problema. ¿Qué debilidad había con los sacrificios levíticos? ¿Qué debilidad había, profesor? Lo cubrían, estaba ahí y aplacaban la ira de ellos por un año. Por eso que año tras año te volvía a repetir los sacrificios. Pero con el sacrificio de Jesucristo, por la vida de infinito valor, aplacó la ira eterna de Dios. ¿Entendemos ahora? Aquellos machos cabríos, sobre todo, fíjese, sangre animal para cubrir a un ser humano. Lo estableció Dios. Pero era como para aplacar. ¿Por qué? Porque escuche, Dios no necesita, hermano, vuelvo a repetirlo. Usted ni yo hacemos más grande a Dios porque estemos aquí. Ni porque yo por rebelde, porque yo quiera, me quedo en mi casa y no rindo culto a Él, no lo hago más pequeño tampoco. Dios sigue siendo Dios. Quien necesita estar aquí somos nosotros. Quien necesitamos rendirle culto a Él somos nosotros. Dios no necesita nada de nadie. Pero Él quiere comunión con sus criaturas. Anhela comunión con sus criaturas. Vamos a estar viendo Proverbios, donde habla de la sabiduría. Pero en realidad no es sabiduría, está apuntando a la segunda persona. Proverbios dice que el deleite de Él es estar entre los hijos de los hombres. Que su deleite es estar entre los hijos de los hombres. Qué tremendo, pastor. Qué tremendo. Que el deleite de Dios hombre, su deleite es estar entre los hijos de los hombres. Hermano, ese es el amor de Dios. El amor de Dios. Así que vemos que todo eso apunta sobre esos sacrificios levíticos. Vamos a Levítico 17:11. Hermano, Levítico 17:11. Recordemos que todo hebreo está apuntando a Levítico. Todos esos sacrificios levíticos. ¿Lo tenemos? Por eso que hay Biblias por ahí. Escuche, no estoy criticando traducciones. Yo me gusta ver 34 versiones que tengo de la Biblia cuando hago el estudio bíblico, ¿verdad que sí? Pero hay Biblias que han eliminado la palabra sangre. ¿Por qué? Si lo dice sin derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre. Levítico 17:11, ¿lo tenemos? Venga, Biblia. Porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso que una persona se desangra y se muere. Doctor, una persona se desangra, se muere, ¿verdad? Porque la vida de la carne está en la sangre. Escuche, digo, hay un espíritu y hay un alma, pero vamos ahí. Y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sacrificio levítico, ¿verdad que sí? Esa sangre de esos machos cabríos hacía expiación por esa persona.
Fíjese, tanto era así que la persona imponía sus manos sobre el animal, como traspasando los pecados a ese animal. Hermano, cuando usted ve los sacrificios levíticos, es el amor de Dios para con su pueblo. Es un amor que Dios, el jesé en el hebreo, la misericordia, el amor de Dios en extensión para ese pueblo. Pero todos esos sacrificios iban, mira, señalando allí. Por eso el tema, que la anticipación de la cruz en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios levíticos, ¿verdad? Sobre todo aún los panes mecidos. O sea, estás apuntando a una ofrenda, estás apuntando a una ofrenda. Así que remisión, perdón por parte de Dios de una falta cometida contra él. Por eso dice remisión. Vamos a otro versículo, otro pasaje bíblico. Yo voy a tratar de leerlo aquí en la pantalla. Éxodo 21, 1-28. Dice aquí, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero con los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, lo que hablé ahorita, fíjese que era un sacrificio, esa sangre se derramaba como sacrificio, pero esa carne la familia podía ingestarla, comerla. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. No es lo mismo quizás que yo pueda comer que lo que pueda comer el hermano Pino. No es lo mismo que pueda comer un hombre que pueda comer un niño de 5 años. Había que promediar eso. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta que el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada del fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. A la parrilla, Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, no habían sobras para el otro día, como hacemos nosotros. Había que hacer, con eso que quedaba, hacer básicamente como un holocausto. Dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies y vuestro bordón de vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Subraye eso ahí. Esa fiesta no es judía, esa es una fiesta de Yahweh. Tengamos cuidado, no las fiestas judías. No son las fiestas judías, son las fiestas de Jehová. Esas fiestas las instituyó Jehová, no el pueblo judío. Tenemos que ser precisos. Y ahora que usted lo sabe, usted es responsable de cómo tome eso. No las fiestas judías. Puede decir, la fiesta que celebraban y celebran los judíos, que las instituyó Jehová su Dios, que es nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Así que seguimos leyendo todo estos 28 capítulos, 28 versículos de este capítulo de Éxodo, referente a la Pascua. Todo esto, ¿a qué está apuntando, hermano? A la obra redentora de la cruz. Está apuntando hacia la cruz. Ahora, ¿qué sucede? Que estos sacrificios levíticos, sobre todo de los primeros 7 capítulos de Levítico, dice claramente que solamente cubrían. Y Jesucristo, ¿verdad?, en esta conversación con el Padre, nos dice, Padre, todos esos sacrificios no te han agradado. O sea, en el hebreo dice, no nos han agradado. No nos han agradado. Hemos tenido un pueblo que rebelde, contumaz, desobediente. Aunque siempre hay un núcleo, ¿verdad?, que nos guarda santidad. Son piadosos para nosotros. Siempre Dios se reserva un pueblo santo para Él. Siempre, siempre, ¿verdad que sí? Pero esos sacrificios no agradan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios que es eternamente santo, hermano, tenés que soportar año tras año. Hermano, es el amor de Dios.
Pero ya ahora, con esa ofrenda que Jesucristo hizo en la cruz, aplacó la ira de Dios. Para con aquellos que nos hemos allegado. Cuando venga el día de Dios, hermano, de aquel juicio del trono blanco, ¿verdad? Que se hace justicia, se envía a Satanás, a los demonios, al lago de fuego y azufre y a los impíos de todos los tiempos. Dice Romanos 2 que en eso Dios será glorificado. ¿Hay algo de Dios en las pailas del infierno? Ahí está derramada su ira, eternamente. Y las personas estarán purgando eternamente su culpa, no tanto su deuda, su culpa. Ya la deuda la pagó con la muerte. La paga del pecado, muerte, muerte física. Pero la culpa, ahí está el detalle. Lo hemos hablado aquí. Cuando usted comete un delito, una cosa es la multa, que es la deuda, y otra cosa es la culpa. Si fuera una deuda es fácil, $500 de multa, aquí están. Pero la culpa es cuando le dicen 10 años de prisión. Esa es la culpa. La persona cuando muere, la paga el pecado, cuando murió, pagó la deuda. Pero la culpa, ¿sobre a quién ofendió? Al Dios eterno. Y esa culpa es eterna. Va a estar eternamente en las pailas del infierno purgando esa culpa. Hermanos, si la solución la tenemos al alcance de Jesucristo, ya Él pagó eternamente la ira de Dios. Cumplió la justicia de Dios. ¿A qué no nos ha llegado? Por eso Romano dice, ya pues ninguna hay condenación. Cuando Pablo dice eso, dice que hay una sonrisa de oreja a oreja. Del gozo, de la paz, de la tranquilidad, hermana Yolanda. Ahora, Pablo cuando escribe la carta a los romanos, estaba, como decía otro, pitch and cream, estaba todo sabroso en la vida de Pablo. No, pero en medio de la tormenta había paz y seguridad en nuestro hermano Pablo, cuando dice eso. Ahora pues ninguna condenación hay en Cristo. Los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Pues entonces había paz, hay paz en nuestro ser, en nuestra persona hay paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ya el intercesor, el puente, ¿verdad? Escuche, el único pontífice se llama Yeshua Hamashiach Adonai. Jesucristo, el Dios hombre. Ese es el único pontífice que hace el puente entre Dios y los hombres. No el Papa ni aquellas religiones, Yoruba, no. El único pontífice se llama Jesucristo. El único puente. Así que ese que está por ahí, eso es un falso. Eso es falso. Así que vemos aquí esos sacrificios levíticos. Ahora, a la luz de estos tipos, ¿verdad? De estos sacrificios, que podemos entender ese término de propiciación, ¿verdad? De esa persona de Jesucristo, vamos a estar viendo Hebreos 7, 11 al 14 y vamos a hacer algunas precisiones para que veamos que no podemos menospreciar lo que es esos sacrificios levíticos. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando usted estudia Levítico, después lee Hebreo y dice, wow, esos sacrificios eran la base, ¿verdad?, de esto. Vamos a Hebreos 7, 11 al 14. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿de qué está hablando? ¿Esos sacrificios eran perfectos? No. Número uno, eran animales, pero los instituyó Jehová. Número dos, esos sacrificios no quitaban, cubrían el pecado, pero estaba ahí. Fíjese, y esto es verdad, entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Cuidadito. Sacrificio levítico era una imagen, un tipo del sacrificio aquel. No cumplían las justas demandas de Dios, sino que Dios, por su amor y misericordia, pues aceptaba eso por un año. Pero bajo esos sacrificios levíticos recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habrá aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Vamos a explicar eso ahora. Porque cambiado el sacerdocio, necesaria es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, ¿es verdad? ¿De qué tribu era Yeshua? De Judá. ¿Dónde eran los sacerdotes? De Leví. De Judá venían los reyes y profetas. Pero Moisés no habló nada de que iba a haber sacerdocio de ninguna otra tribu, de Benjamín ni de Judá. De Judá vienen los reyes y vienen los sacerdotes. Y Jesús viene en cuanto a la carne, judío, ¿verdad? De Judá y sobre todo de la línea de David su padre. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu,
de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero fíjese, vamos a hacer esta comparativa de este mismo versículo, tabla a la izquierda, y vamos a ver literalmente lo que dice en el hebreo. Aquí vamos a la otra plantilla y después volvemos otra vez al versículo. Mire, esto es lo que tenemos en nuestras Biblias. Escuche, no estoy aquí hablando más de versiones, estamos haciendo precisión en los idiomas originales, según el aparato hebreo. No estoy hablando aquí de un interlineal, está hablando del aparato del hebreo, ¿verdad? Y algunos sabemos lo que es el aparato del idioma hebreo bíblico. Fíjese, dice aquí, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, vamos aquí, en el hebreo, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque sobre la base de él, que él, el sistema levítico, o sea, aquí le está dando no más importancia, sino dándole relieve que comporta su sacrificio levítico. Fíjese, porque sobre la base de él, el sistema levítico se está refiriendo, recibió el pueblo la ley. Fíjese, ahora, después dice lo mismo, ahora en el 12, dice aquí, Reina Valera, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. En el hebreo, palabra por palabra, hasta tal punto que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, en otras palabras, el énfasis que hay aquí es que este porque es una conjunción consecutiva explicativa. Está explicando por qué, ¿verdad que sí? Pero hasta tal punto da un énfasis más puntual. Es como decimos Juan 3:16, de tal manera amó a Dios el mundo. Eso, ya que usted lo sabe, se oye un poquito muy suave. De tal manera amó a Dios el mundo. No, usted sabe ahora que con qué clase de amor amó Dios al mundo. O sea, un amor que escapa a nuestra mente, un amor que no puede ser humano, un amor que está fuera de este mundo. ¿Qué amor es? Amor divino de Dios. ¿Con qué clase de amor? ¿Qué amor? Divino. Amó Dios al mundo, que ha dado su unito para que todo aquel que cree en él no se pierda. Así es el énfasis aquí. O sea, no estamos hablando solamente de que esos sacrificios levíticos, como viéndolo algo como algo vago, sino que eso es la base del sacrificio. No solamente un tipo, sino la base. ¿En qué se apoyaba el pueblo hebreo? En esos sacrificios que apuntaban a la cruz. Pero usted y yo, escuche, no menospreciamos los sacrificios levíticos, sino que ya nos amparamos en el sacrificio perfecto de Jesucristo, pero sin tirar lodo para allá. No sé si me estoy expresando bien. ¿Verdad? Porque los cristianos no, todo lo que es judío, como que, no hermano, porque eso lo instituyó el mismo Dios que servimos nosotros. El sábado, si lo quieren seguir guardando, que lo sigan guardando, pero usted no insulte el sábado. Pablo dice, el que ora, ore para Dios. El que ayuna, ayune para Dios. Pero el que no quiere ayunar o no puede y come, que coma para Dios. No critique. ¿Verdad? Si hay hermanos nuestros que guardan el sábado y vienen aquí y reúnen, ustedes eso tranquilo, déjenlo tranquilo. Si lo hace para con Dios, que eso lo sabe él y Dios, tranquilo. No apuntemos por allá. No estamos nosotros para cumplir esos rituales porque ya hay un sacrificio perfecto, me refiero a eso. Pero no lo demos a aquello. No lo demos a aquello, porque aquello lo instituyó. Sí, profesor Santiago. Menos el de expiación, ¿verdad? Sí, exacto. Que fíjese que se restaurarán, ¿verdad? Y lo dice no solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el libro de Hechos dice que todo será restaurado. Ese es el pueblo de Dios. Así que pues, ahí podemos entender de que esos sacrificios levíticos eran la base, ¿verdad? Eran la base de ese sacrificio vicario de Jesucristo. Vamos ahora a ver Isaías 53. Aquí lo tengo. En letras pequeñas, pero usted puede abrir su Biblia. Isaías 53. Vamos a hacer algunas precisiones aquí en Isaías 53. Isaías 53, ¿a qué está apuntando Isaías 53, hermano? ¿A qué lugar está apuntando Isaías 53? Al Gólgota, al Calvario, a la cruz. Por eso que los judíos ortodoxos no quieren, arrancaron
Dice el capítulo extraviado, no perdido, que lo sacaron, no quieren leerlo. Leen Isaías 9. Aquel rey triunfante que venía poderoso y que iba a derrocar todos aquellos reinos, iba al pueblo de Israel. Bueno, esa promesa todavía está para con ese pueblo, pero en primera instancia era para libertarlos del pecado. Entonces Isaías 53, ese mismo rey de Isaías 9, en el 53 está muriendo en una cruz. No, ese no era el que esperamos. Fíjese, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá carro nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, escuche, ¿quién está hablando aquí? Profeta Isaías. ¿Qué era Isaías? Judío, israelita. Está hablando aquí en primera persona de los israelitas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué dice Isaías rebeliones? En otras palabras, este pueblo sabe lo que Dios demanda y hace lo contrario. Por tanto, somos rebeldes. Rebeldía es un pecado. Pero hermano, escuche. Si su vecino que es impío hace cosas malas, él no conoce, tiene una conciencia que Dios la puso ahí, pero no conoce la verdad como la conoce usted y yo. Y yo, pongo un ejemplo yo, para no ofender a nadie, practico el mismo pecado que mi vecino. Yo, aparte de ser pecador, soy rebelde porque conozco lo que Dios demanda de mí como su hijo. Isaías dice, este pueblo conoce lo que Dios demanda de su pueblo. Es un pueblo pecador, rebelde, rebeliones. Es usted conociendo la verdad, sabiendo lo que Dios demanda a usted, hace lo contrario. Y hay personas que son rebeldes y hacen afrenta para con Dios. ¿Sabe qué? Y sigo haciéndolo. Tremendo, hermano, tremendo. Dios tenga misericordia a esas personas. Dice aquí, el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pecados plural. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso ahora pues ninguna condenación en Cristo. Lo que estamos en Cristo, porque nuestra paz. Dios estaba reconciliando al mundo consigo. ¿En quién? En Jesucristo. Y si usted está en Jesucristo, ya usted tiene reconciliación, tiene paz para con Dios. ¿Verdad? Escuche. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros, está hablando Isaías como judío, pero extensivamente también lo comporta a usted y a mí. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir que fue cortado de la tierra de los vivientes? Que experimentó muerte, hermano. Fue una muerte real, una muerte humana. Un humano murió en la cruz del Calvario. Pero fue, hermano, por 3 días. Dice que resucitó. Dio testimonio de su resurrección. Ascendió a los cielos según Hechos 1, 8, 11. Y según Hebreos 1, 1, 3 dice que se sentó, tomó sesión al lugar que le corresponde. Padre, cuando estaba en la tierra, quiero la gloria que tuve cuando estaba contigo. O sea, está hablando en la kenosis, en la limitación. ¿Había gloria en Jesús, sí o no? Bueno, pregúntele, cuando estemos allá, preguntémosle a Jacobo, a Juan y a Pedro. Que en el monte de la transfiguración, Mateo 17, que se desabotona el mandilón de trabajo, la carne. ¿Qué salió de Jesús cuando hizo así? Destelló la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios. En lo que pudieron asimilar, porque recordemos, eran hombres todavía pecadores que no habían sido transformados ni perfeccionados, pero vieron un destello de la gloria de Dios allí. Se limitó, ¿verdad? Se limitó, no se despojó. Dice, y se dispuso
con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no quiso maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. La cruz del Calvario. Padre, si estás aquí, ¿por qué no me asistes? ¿Por qué me desamparas? Lo hemos explicado hoy muchas veces. Todo esto dice aquí es verdad. Dice, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días. Escuche. ¿Qué está hablando aquí? Vivirá por largos días. Espérate. Perdón, eso es muy boricua. Espérese. Espérese. Si no está hablando que el Hijo de Dios es eterno. Porque dice aquí que durará muchos días. No, usted no ha tomado a analizar eso en Isaías. Si Él es eterno, porque dice aquí, verá linaje y vivirá por largos días. Lo hemos explicado aquí. Jesús, la segunda persona de la deidad, en cuanto a la carne, no es eterno, es perpetuo. Vino a ser en un tiempo y espacio. Bueno, ahí está Gálatas 4:4. Llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió de casa a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En cuanto a la carne, esa humanidad es perpetua, no es eterna. Antes no era carne. Vino a ser carne, se hizo hombre. Como Dios, eterno. Ahora, el detalle es que esa humanidad subsiste en una persona divina, en la segunda persona de la deidad. Pero por eso aquí dice Isaías que va a experimentar muerte, ese hombre, 100% hombre. Pero al resucitar, durará largos días. ¿A qué está apuntando aquí Isaías? A la humanidad, no a la deidad. ¿Entendemos ahora? Es a la humanidad, porque esa humanidad es perpetua. Usted y yo no somos eternos, somos perpetuos. Vinimos a nacer un día, y de ahí en adelante, perpetuidad. Ahora, estaremos con nuestra perpetuidad en la eternidad de Dios, comunión con la eternidad de Dios, pero nadie es eterno. Hay un libro por ahí que yo lo recomiendo de Agustín de Hipona, La inmortalidad del alma, y ahí le explica exactamente eso, que el alma no muere, ¿verdad? Como hay por ahí aniquilación, pero tampoco es eterna, es perpetua, el ser humano es perpetuo. Dice aquí, 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, aquí vamos, y orado por los transgresores. Oró allí Jesús, Padre, ten misericordia, no saben lo que están haciendo. Vamos aquí, número 1. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fíjese, aquí no está apuntando al pecado original, está apuntando a los pecados que usted y yo cometemos. Es bien fácil siempre, mire, es muy fácil, y sobre todo el creyente. Número 1, le echamos la culpa a Adán. Esto es por culpa de Adán. Bueno, la culpa de Adán para conmigo es el pecado original, pero los pecados que yo cometí fue por mi cuenta, y los que sigo cometiendo son por mi cuenta. No, Adán no tiene nada que ver con eso. El pecado original se comunicó a través de nuestro padre Adán. Pero los pecados en plural, el singular de Adán, lo heredé. Los pecados aquí, plurales, son míos. Rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, no las heridas, lo comporta. No ese sufrimiento humano, lo comporta en el hebreo, azotaina. Por su compañerismo. Ahí usted puede ver Juan 1:1, 14 y 18. Si él no se humaniza, no puede experimentar dolor, no puede experimentar muerte, no puede experimentar las heridas. Por tanto, hablamos el domingo pasado, Dios no solamente se aproxima al hombre en la segunda persona, se hace mi prójimo. ¿Quién tiene Hebreos capítulo 2? ¿Quién puede buscarle Hebreos capítulo 2? Del 10 al 17. Hebreo. Profesor, ¿lo tiene? Déjeme meterlo aquí porque quiero hacer unas precisiones. Hebreos 2, 10 al 17. Qué tremendo. Hebreos. Venga, profesor.
Escuche, para que no nos confundamos. Nuestro Padre no es Jesucristo. Ahí está hablando del Padre. Para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Hijos de quién? De Dios Padre, no de Jesucristo. Jesucristo no es padre de nadie. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Es Dios. En cuanto a la carne, nuestro hermano mayor. En cuanto a la obra redentora, nuestro hermano mayor. Jesucristo no es padre mío, ni suyo. Es nuestro hermano mayor. Hijo de nuestro Padre. Pero Él es el único, unigénito, único de esa clase y primogénito. Nosotros hijos por adopción de Dios. Aquí está apuntando a Dios Padre. Profesor, continúe. ¿Quién está santificando? Jesucristo. Y los que son santificados nosotros somos del mismo Padre. Por tanto, el Padre de Jesucristo es el Padre nuestro. Continúe, profesor. Ahí está nuestro hermano mayor, Jesucristo. Sí, continúa, profesor. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Escuche. Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que Aleluya. Hermano, ¿por qué el apóstol Juan dice que Jesucristo está a la diestra de Dios abogando por usted y por mí? Sabe lo que es el dolor humano. Sabe lo que es experimentar dolor, traición. Sabe. Y puede estar delante del Padre. Padre, mira, estoy abogando por él porque yo tuve esa experiencia. Es poderoso para socorrer a los que somos tentados, a los que estamos pasando por situaciones. Pero algo que me conmueve a mí es que, hermano, que Jesucristo no se avergüence de llamarme a mí su hermano. Yo no sé si usted puede internalizar eso. De que Jesucristo delante del Padre, hermano, haciendo una reflexión bíblica, esto a mí me emociona mucho. Porque el Padre nos ve a través del amado. Y somos santos posicionalmente porque estamos en Cristo. En la práctica no somos tan santos. Pero qué bueno, qué bendito el Señor que nos ve a través de su Hijo Yeshua. Y nos ve santos, nos ve perfectos. Y podemos reflexionar de que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. De reflexivamente, hermano, Dios levanta la vara del castigo. Y Jesús dice, no, oye, yo pagué la culpa por Carmelo. Y es mi hermano. Y que delante del Padre no se avergüenza de llamarlo a usted y a mí hermano. Proverbios 18:31. Venga, Proverbios 8:31. Biblia. Está hablando de sabiduría. Pero cuando asignación, lea todo el capítulo 18 de Proverbios, 8 de Proverbios, perdón, 8 de Proverbios. Proverbios. Profesor, usted tiene las Américas, ¿verdad? Yo voy a leer lo de Reina Valera. Y usted lo lee entonces de las Américas. Proverbios, capítulo 8, 31. Habla de la excelencia y la eternidad de la sabiduría. ¿De dónde procede la excelencia y la sabiduría si es eterna? De Dios. Hermano, asignación, digo, esto si usted quiere, un homework. Lea completo Proverbios, capítulo 8. Léalo una vez. Después haga las preguntas retóricas de interpretación bíblica, ¿verdad? ¿Quién, cómo, cuándo? Todas esas preguntas, las 8 preguntas de interpretación básica de la Biblia. Después que usted haga esas preguntas, lo lea otra vez y lea este versículo. 8:31.
Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Hermano, en Getsemaní, la prensa de las aceitunas, donde se extraía, donde se extrae todavía, con esas dos rocas que van quebrantando el hueso de la aceituna para exprimir su aceite, eso es Getsemaní. Eso es Getsemaní. Usted ve Getsemaní como un lugar. No, Getsemaní es la prensa donde se exprime la aceituna y se quebranta el hueso. Usted sabe que usted se mete una semilla de aceituna en la boca y es dura. Y ahí, hermano, hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? ¿Su nombre? No, la suya, el suyo. Basilia. Va exprimiendo esa aceituna y extrayendo. Hermano, esa fue la compresión que sintió Jesús en Getsemaní. Quería que, humanamente, si es posible, pasarme esta copa. Hubo una consolación de parte de los ángeles. Pero dice ahí, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo que Dios Padre le presenta a Jesucristo? Un pueblo, usted y yo, redimidos por su sangre. ¿Y qué dijo? Vamos para allá. Por el gozo puesto delante, ahora podemos entender, Hebreos capítulo 2, que Él es poderoso para socorrernos sin caída y no se avergüenza de llamarlo usted a mí, hermano. Y podemos entender entonces Proverbios 8:31, que el deleite de Yeshua, de Jesús, está entre sí y los hombres. Hermano, si la iglesia anhela estar con Jesucristo, mucho más anhela estar con su iglesia, pastor. Mucho más anhela Jesucristo estar con su iglesia que nosotros lo deseamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque como le digo a nuestro hermano Pino, yo quiero ir con Cristo ahora, Dios quiera que sea este instante. Pero pienso que mi padre no ha venido a los pies de Cristo. Pienso que nuestros hijos no se han reconciliado con el Señor. Pienso tantas cosas y digo, Señor, perdóname porque soy egoísta, me quiero ir contigo, pero otros son quedados atrás. Hermano, es duro. Es duro, sí, voy para el cielo, voy con Cristo, pero hay seres amados que no han entrado a cuentas con Dios. Hijos desobedientes que no han entrado a cuentas con Dios y se hacen afrenta contra Dios y levantan el puño contra Dios. Señor, quiero irme contigo, pero retarda un poco más. Quiero que mis hijos se reconcilien contigo. Quiero que mi padre venga a tus pies. Quiero salvación para tanta gente. Todo el que me rodea, Señor, alcance salvación y disfrute de esta bendita esperanza, de esta paz que tenemos los cristianos. Hermanos, y anhelamos estar con Cristo, pero más anhela estar con su iglesia. Su deleite es estar entre los hijos de los hombres, por el gozo puesto delante de Él. Y el que no se avergüenza de llamarlo a usted, hermano, a mí me da una tremenda vergüenza cuando leo este pasaje, de que Jesucristo no sienta vergüenza de decir que Carmelo es su hermano. Yo no sé cómo usted puede internalizar estas cosas, hermano. Conmocionan porque experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Experimentamos el amor de nuestras vidas. Damos gloria a Dios, hermano. Estamos de pie. Doctor, usted abrió la escuela dominical, usted la va a cerrar. Dios nos ama, hermano. Yeshua, más que usted anhela, el rapto de la iglesia. Próxima semana continuamos con esta tercera parte. El Antiguo Testamento señalando hacia el del Calvario. Nuestro hermano Rancé nos lleva una breve oración, hermano. Disculpen, pero usted no prive las emociones, el amor que usted siente por su Dios. Usted exprese lo que usted siente por Dios y cómo la palabra de Dios lo conmueve a usted. Nuestro hermano Rancé nos lleva una muy breve oración. Gracias, Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa obra de la cruz, Señor. Tan grande, Señor, que no podemos entenderla, Señor. Ahora nos glorificamos, Padre Santo. Y damos gracias eternamente porque tú estás con nosotros, Señor, siempre. Gracias por estas palabras tuyas, Señor. Por estas palabras, Señor, que las necesitamos todos los días, Señor. Para nosotros y para el mundo, para llevarla al mundo, Señor. Para que el mundo te conozca, Señor. Para que el mundo pueda adorarte, Señor, y ponerte en el lugar que tú te mereces, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día, Señor, por traernos a tu iglesia y aprender tu palabra. Gracias por el maestro, gracias por el pastor, por todos los hermanos, Señor. Bendice esta segunda parte del culto, Señor, que siempre la traemos delante de ti para tu gloria, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Por Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias.